Dicen que no hay manuales para ser padres, y es cierto, pero sí hay formas de pensar la crianza. Creamos este podcast para cuestionarnos y resignificar juntos la pamaternidad. Hablemos de lo que nadie nos dice sobre la crianza. Bienvenidos a podcast de Madres Saliván. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Madres Saliván. Como siempre estamos Leti Gómez. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola Cara, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Caro Gómez, y hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, es Ángela Madero. Bienvenida, Ángela, gracias por estar aquí con nosotras. Ay, Sí, muchas gracias Ángela. a ustedes por la invitación. Bueno, Una hola. maestra muy querida de nuestra formación. Ajá. Es que no sepan. Sí, exactamente. Y bueno, pues antes que nada les presento quién es Ángela. Ya me adelanté, ¿verdad? Se me adelantó Leti, pero bueno. Ella es comunicóloga. ¿No? Primero estudió la carrera de comunicaciones y después la licenciatura en psicología en la UNIVA. Es psicóloga clínica, estudió la especialidad de psicología clínica en el Sanatorio San Juan de Dios. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por la APG. La formación como psicoanalista de IPA y FEPAL en la APG también. Es analista titular en función didáctica también en la misma institución. Es profesora titular en maestría y en la formación de la misma institución, que ahí ahí la conocimos y ahí fue nuestra maestra hace unos añitos. Y supervisora. Y supervisora. Y pues ella se dedica a la psicoterapia, psicoanálisis con adolescentes, adultos y la terapia vincular. Muchas gracias, Ángela. Qué emoción tenerte. Sí, qué padre este espacio. Y la verdad es que te quisimos invitar con un tema bien bonito que a nosotros se nos hace bien importante y que muchas veces no se profundiza o no se habla de él, que es la función de los abuelos, ¿no? En esta parte de la crianza, con los hijos, con los nietos. Y pues pensamos en ti, ¿no? Porque por el cariño que te tenemos, porque eres abuelita y porque también compartimos esta parte pues de formación, ¿no? De formación, y también pues tú en la clínica, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta introducción queríamos preguntarte por qué quieres empezar con todo este tema tan interesante que lo puedes ver desde diferentes puntos de vista. Sí, es un tema súper, bueno, a mí me encanta porque además adoro a mis nietos, adoro a mis hijos. Catón decía que si de haber sabido lo que era tener nietos, hubiera tenido primero los nietos y luego los hijos. Qué buena frase. No pero no es Me cierto. gusta. La voy a guardar. Y la verdad es que los abuelos, yo considero que tenemos un lugar muy importante dentro de los roles familiares. Porque el abuelo es al mismo tiempo refugio para los nietos, pero también para los hijos, que pueden venir, como saber que pueden dejar a los hijos con nosotros, con los límites necesarios, porque por ejemplo yo trabajo, tengo pareja, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, los hijos pueden llegar, los nietos pueden llegar. El nieto grande llega a casa, los nietos pequeños también comen en casa sin sus papás algunos días. Entonces, ¿por qué es importante el rol de los abuelos? Pues pienso que somos como los guardianes de la historia familiar, ¿no? O sea, desde mis abuelos, ¿cómo que eres pariente de Francisco y Madero? Me dicen a mí, por ejemplo, ¿no? Y sí, ¿cómo ves? Era mi tío abuelo. Tan grande estás, ¿no? Así como que lo ven en la prehistoria de la vida. Y Que luego para ellos grandes es 20 años, ¿no? Cuando exacto. los que te calculan la edad. Ándale, sí, y ya que dices el número, wow, así como que. Ya 20 años, ¿no? Oye, abuela, ¿cuántos años tendrás? Sí. Sacando cuentas acá. Sacando cuentas, exacto. Y por un lado es como eres guardián y transmisor de esa historia familiar, ¿no? Con sus cosas lindas, con sus cosas difíciles, a veces reveladora de secretos, ¿no? O sea, para que esos secretos no sigan impactando en las siguientes generaciones. También transmisor
de una cultura, de una ley, de ciertas normas, ¿no? Y que los hijos, bueno, luego hacen las suyas, o sea, introyectan cosas de nosotros, introyectan es como que las hacen suyas, cosas de... Se las apropian, digamos. Exacto, se las apropian y después ellos van a poner sus propios límites con sus hijos, y que yo creo que hay límites que son importantes que uno los pueda respetar, uno como abuelo pueda respetar. Porque de repente escucho que dicen, los papás son para educar y los abuelos para echar a perder. Y yo siento que no, porque no es competencia. Claro. Los papás son los papás y van a seguir siendo los papás. Entonces, a lo mejor le das, y esto va para mis hijos, el pedacito de pastel extra o el dulcecito que no comen normalmente en casa. Pero las cosas, por ejemplo, el cuidado, hay papás que no les gusta que sus hijos vean cosas de violencia. Bueno, pues uno tiene ese cuidado, sabes que a tus papás no les gusta esto, o ese tipo de cosas. Yo creo que es bien importante poder escuchar y poder respetar y cuidar. Por ejemplo, cuando las familias profesan alguna religión, bueno, también tener ese cuidado. Si los niños rezan, pues bueno, ¿por qué no va a hacer uno eso propio con los nietos, ¿no? Más allá de las creencias personales de los abuelos. También son, creo que fuente de un cariño. Es un cariño que es doble, fíjense, de veras uno como que el corazón se explota así de tanto cariño. ¿Por qué? Porque por un lado está el amor que le tiene uno a los hijos, que los quieres con todo el corazón, pero los nietos, pues son hijos de esos hijos, además son seres maravillosos que vienen a volverte a recordar lo maravillosa que es la vida, ¿no? Lo cortita que es y lo padre que puede ser, o sea, ponerte a jugar con ellos, reírte con ellos, bromear con ellos, de repente a veces eres guardián de secretos, ¿no? O sea, de ciertos secretos que no impactan la educación y el desarrollo de los niños, ¿no? O sea... Se me hace lindo, como dices, como guardián, ¿no? Porque yo creo que eso sería como una clave, pues, en la parte de la función. Porque habrá abuelitos que digan, bueno, ¿qué es esto de ser buen abuelo? Así como hay Winnicott, ¿no? Que dice, cómo ser suficientemente buena mamá o buen papá. Pensaba en la función de un buen abuelo, que sería, ¿no? Y esto de guardián me hizo clic. Porque implica consentir, como decías, consientes a tus nietos, pero sin poner en contra a los papás, por ejemplo, ¿no? Que no se les voltee. O como por no competir, y mira, yo sí soy lindo o linda, tus papás son los malos, ¿no? Y yo pensaba que una función de guardián es consentir con cierto límite, pero cuidado a los demás. Y es como poderle dar un lugar a tus hijos también. O sea, que consentir a tus hijos no implica quitarle un lugar, ¿no? A los padres, y por eso me latió así como el concepto de guardián. No lo había pensado, pero... Fíjate. Como que consentir sin dañar a nadie, pues, ¿no? Que eso está bien padre, ¿no? Y te escuchaba y pensaba qué tanto también puede ser muy difícil, ¿no? Porque ahorita lo que decías, ¿no? A ver, son tus hijos y tus hijos están teniendo hijos, ¿no? Y que pareciera que aquí lo que se les mueve todo es a los papás, que obviamente se les mueve más, pero que tanto también a los abuelos, ¿no? Como personas de poderse hacer para atrás y poder decir, no son mis hijos, no estoy en competencia con mis hijos, ¿no? Porque puede darse también como esta parte de sentir que yo ya pasé por todo eso, yo ya sé qué, entonces te voy a decir cómo ser papá, ¿no? O cómo ser mamá, o cómo saltarse las reglas, ¿no? Como decían, no como por esta parte de una relación diferente con los nietos, sino como por competir con los papás, ¿no? O sea, que también a veces se puede llegar a dar, porque creo que también es un movimiento personal el poder convertirse en abuelo, ¿no? Sí, es que fíjate qué importante lo que estás diciendo, y te escucho y me reconozco. Sí, claro que cuesta trabajo echarte para atrás, de no hagas esto, no le hagas así, no le hagas asado. Pero bueno, yo he tenido una gran educadora en eso, que es mi hija, que ella me dice, ma, ya le dijimos nosotros.
Yo digo, pues sí es cierto, porque estoy yo de metiche, ¿no? La verdad. Dice, se me sale. Sí, pues sí, le sale a uno la maternidad. Exacto. Porque además, bueno, también te escuchaba, Caro, y pensé que también es reconocer que uno va a haber un día que ya no vas a estar en la vida de los nietos. Entonces, si te pones a competir con los papás, a la hora que tú no estés, ¿a quién va a poder como resguardarlos, protegerlos, acompañarlos, etcétera, ¿no? Pues no se trata de usurpar ningún lugar. O sea, yo escucho no le hagas caso a tus papás. Hoy vamos a hacer no sé qué, ¿no? Y con sus límites, porque, no sé, estoy recordando a alguien que, como que yo pienso que esa es una deducción mía, y a lo mejor es un delirio completamente falso, pero pienso que la pediatra que veía en aquel entonces su hija tenía un problema de alimentación, porque tenía el nieto a dieta rigurosísima desde que nació. Sí, nada más le debía de dar pecho y nada más tanto tiempo, y luego se lo quitaba, y si el niño se quedaba con hambre, que se esperara para la próxima, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el bebé lloraba todo el santo día, ¿no? Hasta que de plano esta señora se armó de valor, fue ahí, averiguó con otro pediatra qué leche se le podía dar porque la hija no entendía razones, ¿no? Entonces, le empezó a dar un poco de comida cuando le dejaban a su nieto. Y entonces llegaba la hija y decía, ay, ¿por qué contigo está tan plácida? Hasta que le dijo, pues porque yo le doy de comer. Y entonces ahí la hija, así como muy sorprendida, se soltó llorando y dice, es que a mí me inquieta mucho, porque nos regaña mucho. Entonces, pues ya la mamá le dijo, ¿y por qué no pruebas con otro pediatra? Ya cambiaron de pediatra y santo remedio. Perdón. Le dio un llegue al micrófono. Es que hablo luego así. Sí, también nos pasa. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que, bueno, son como esos pequeños detalles que de repente pueden hacer la diferencia, ¿no? Me acordé con esto que dices, Ángela, de que dices que fui medio metiche, porque una vez aquí, pues ahí me voy a autorizar a compartir algo de mi suegra, que de recién que tuvimos a nuestra primera hija, pues novatos, ya sabrás, las ansiedades y el desconocimiento y demás. Y mi suegro nos decía de las vacunas, algo así como que, oigan, ¿y ya le pusieron esto? Y yo pues como que sí, ¿no? O sea, como que eso lo estaba viendo Sergio. Y ya me dijo, ay, disculpa, me hace decir que metiche. Pero entonces yo le dije, no, pues es una abuela preocupada. Porque es lo que tú dices, ¿no? Ahorita que compartes como que hasta qué punto sí también más bien ayudan a cuidar. Por eso a mí, volviendo a lo del guardián, me latió porque tú comentas algo, ¿con qué finalidad? Yo creo que no es que no se pueda comentar, opinar o sugerir, claro, sino desde dónde viene eso, ¿no? Yo te sugiero porque veo que a lo mejor están abrumados o como para corroborar, y es en pro al bienestar, por un cuidado de todos, o lo hago desde un lugar de tú no sabes, yo sí. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Como darle entrada también uno a escuchar, a decir, bueno, los abuelos nos pueden ayudar a muchas cosas, ¿no? A ver cosas que uno a lo mejor no, porque están desde afuera y están libres de la zona de conflicto. Exacto. Que a veces se da entre la relación hijo-papá, ¿no? Y el abuelo está ya desde, pues con una experiencia, estando desde afuera, y yo creo que más bien sí es valioso y nada más pensar desde dónde, que quiero aportar, ¿no? Eso. Y que a veces sí más bien es algo como por quitarle el lugar al otro o en mala onda, pero que también al contrario, yo creo que hay veces que nos ayudan a ver con otros ojos, a escuchar, ¿no? Desde otro lugar, y que eso es como otra manera de enriquecer. Sí, y a veces no es nada más como imponer, sino con los hijos luego estamos acostumbrados a mandar. Entonces,
se nos olvida, de repente se borra esta parte en donde el hijo es un adulto o la hija es una adulta que puede tomar sus propias decisiones. Bueno, son papás. Exacto. Claro, creo que es diferente cuando tienes a un hijo o una hija que fue papá o mamá adolescente, pues a lo mejor ahí hubo mayor intervención de parte de los padres y mayor presencia, ¿no? Pero uno también tiene que ir reconociéndole a los hijos todas esas capacidades e ir reconociendo que somos importantes, pero no somos ya indispensables. Indispensables son los papás. Qué importante, ¿no? Y que creo que es fuerte, porque aparte, como dices, ¿no? O sea, es el cariño, se siente la cercanía y poder decir, te paso la estafeta, ¿no? A sus papás. Y que me imagino que también ha de ser difícil con cosas que no estás tan de acuerdo, ¿no? O sea, con cosas que ves que los están educando y que dices, ¡ay, yo no lo haría así! Y que es distinto, ¿no? Cómo poder incluso también como reconocer tanto de los abuelos hacia los hijos, ¿no? El poder decir, híjole, pues yo puedo sugerir, pero hoy, ¿dónde sí me meto un poquito más? ¿Dónde no? ¿Dónde? Y también los hijos, ¿no? O sea, hacia sus propios papás, cómo decir, aquí sí tomo el consejo, sí es cierto, pero creo que también hay papás que siguen muy pegados a sus propios papás, ¿no? Y a veces le toman más, como que la voz de los papás es más fuerte que la de la propia familia y incluso por los propios hijos. Ay, sí. Que es algo como muy, o sea que le hagan más caso a la demanda del papá que de la necesidad de mi hijo, ¿no? Sí, o de la familia, ¿no? O que, por dar que hay gusto. veces, sí, ¿no? Hay veces que inclusive entre la pareja están compitiendo por los cada quien sus papás, ¿no? Como que quién tiene la razón, con qué abuelos pasan más tiempo, a qué abuelos hacerle caso, ¿no? O sea, que creo que pareciera algo muy natural, pero creo que sí hay muchas cosas que se pueden como entrelazar, como para dar sostén, contener, como para haber mucha parte de intromisión y cosas ahí de pleito, confusión. Ándale, como, fíjate, estoy pensando en los mandatos familiares. Y entonces, los papás desde dónde educan, ¿no? Desde el mandato familiar de que tienes que ser, no sé, de derecha a ultranza, o puedes ser, pues, librepensante, o no puedes serlo. ¿Qué tanto los papás sueltan, como dices tú, pues les pasan la estafeta a los hijos? ¿O qué tanto es como yo sigo imponiendo mi voz? No sé, me acordé ahorita de un grupo hace muchos años, cuando empezaba el Facebook, imagínense nomás, en la prehistoria de algunas de ustedes. En el 2005. 2008. Pero bueno, en ese entonces había un grupo de mamás que yo creo que era de diferentes partes de España, todos los hispanohablantes, digamos. Y entonces una señora estaba muy indignada porque a la hora de empezar el baile, el hijo bailó primero con la novia antes que con ella. Y ella quería ser la protagonista en la boda de su hijo. Entonces yo le dije que yo pensaba que a los hijos había que dejarlos ir para que regresaran y quisieran estar con uno también. Bueno, se me fueron la mitad de las de ese grupo encima diciendo que se veía que yo no tenía hijos, o que tenía hijos chiquitos, o que había sido una muy mala mamá, que el hijo tenía que estar agradecido y besar el suelo por donde nosotras mamás pisáramos. No se pueden imaginar la cantidad de cosas. Entonces pensé, esa mamá, ¿cómo va a ser abuela? Va a ser una abuela en donde, no, es que hay que ir en Navidad con la abuela, es que hay que ir del Día de la Bandera con la abuela, ¿verdad? Como obligación más que por cariño, ¿no? Exacto, no hay oportunidad. Como el deber ser. Exacto, para el gusto. Incluso yo veo ahora, por ejemplo, yo disfruto tanto a mis hijos cuando los escucho, sus opiniones, pues son... Es placentero. Pues sí, es que pues somos puros adultos ya.
¿sí? Y no quita que yo los quiero hasta el tuétano de mis huesos, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que por ahí va el cariño. Y ahora también los nietos, no se crean que así los abuelos, todo es de a gratis y todo es así como que, ay, es que el amor incondicional. No, los abuelos nos llenamos de vida, fíjense el lapsus, nos llenamos de vida con los nietos. Es como un renacer, es una promesa de futuro, aunque uno quizá no va a estar para verlo todos los años, pero hay una promesa de quedar en el recuerdo de alguien, ¿no? Me acordé de la película de Coco que decía, la gente permanece viva mientras es recordada, ¿no? Me hiciste recordar a mi mamá, bueno, me acordé, que me dice así, ay, hija, es que me llenan de vida, o sea, no te lo explico cómo. Porque pues claro que mis papás ya tienen un ritmo, unas actividades, pero pues claro que llega la nieta de 2 años que corre por todos lados, dice, mamá, yo no sé de dónde, cómo le hago, pero pues ahí ando, ¿no? Y tengo fotos de mi mamá gateando y con Romina arriba y yo así de mamá, pero ¿y tu rodilla? No, ya ni me dolía, hija. Entonces como que yo pensaba en este intercambio, ¿no? También. Y lo finito que es, como hasta dónde, como abuelo, si por ejemplo darle lugar al hijo y hacerlos sentirse capaz, que ellos pueden criar, ahora ellos pueden paternar, y yo estoy aquí de guardián, para cuando me necesites, o para apoyarte u orientarte. Y también el otro extremo, ¿no? Que entonces veo a lo mejor que no puede mi hijo, o no sé si pueda o no pueda, pero entonces abuelos que terminan haciendo la función de papás. Y yo digo, a veces se les puede perder que uno por amor a sus nietos a lo mejor haces esa función, pero ahí ya los dejaste sin papás a los nietos. Exacto. O sea, como pensar en eso, ¿no? Tú como abuelo, pues tú a lo mejor con todo el amor lo sacas adelante, le ayudas y tal, pero ahí ya estás dejando de lado al papá, ¿no? Y a veces yo veo eso en lo cotidiano, que los abuelos con toda la buena intención de ayudar, de apoyar, a veces hasta económicamente, ¿no? Terminan sosteniendo algo que, bueno, sí está bien echar la mano, pero yo digo, ¿hasta qué punto Exacto. el cumplir una función que no te corresponde deja con menos potencia a los hijos, ¿no? Sí, de su función. Claro, porque pensé que puede haber problemas emocionales, una pérdida, alguna cosa, y no sé, me acordé ahorita de un primo hermano mío, que su hija enviudó, tenía 3 hijos chiquititos, y al esposo le dio un infarto en el gimnasio. Yo creo que no tenía ni 32 años el cuate. Ay, no. Y ella tenía como 28 o 29. Y tenía tres niños preciosos, que los tuvo así al hilo, como dicen. Y entonces ellos le rentaron una casa al ladito de la de ellos. Dice, pensamos primero, se vino una semana, pero pensamos que ella necesitaba una casa. Entonces le rentaron una casa al lado. Digo, bueno, también las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Pero ellos tenían la posibilidad. Dice, y si no hubiéramos hecho una división para que ellos tuvieran un espacio propio, para que también ella se siguiera sintiendo acompañada, apoyada, pero en su lugar de mamá. Como juntos pero no revueltos, ¿no? Exacto, juntos pero no revueltos. Y a mí se me hizo súper lindo cómo ellos la acompañaron, la apoyaron, el sostén que tuvieron, para luego dejarla que ella fuera retomando poco a poco su vida, porque sí fue, pues a los 28 años no esperas enviudar, ¿no? No esperas que tu esposo de 32 le dé un infarto. Exacto. Claro. Entonces sí fue algo muy difícil, pero creo que tienes razón. Hay circunstancias extraordinarias en donde los papás entran al quite, pero también hay circunstancias en donde a los hijos se les olvida la importancia que tienen
los abuelos para los hijos. Les comentaba yo ahorita antes de empezar esta charla que a mí me encanta cuando mis hijos, oye, perdón, el lapsus. Es que los psicoanalistas tomamos mucho los lapsus. Cuando mis nietos. Corrijo, nietos. Cuando los vi el viernes y el domingo me dicen, nos vemos el domingo. El viernes es como, nos vemos el domingo, como que les gusta ir. Sí, les gusta estar. Claro, también por los primos. Yo me pongo a jugar con ellos y corremos alrededor de mi casa, que no es muy grande, pero bueno, ahí corremos y nos disfrazamos e inventamos historias, lo que sea, ¿no? Y es un disfrute, como dices tú, se te olvida que te duele la rodilla, que te duele la no sé qué. Todo se te olvida. Oye, y la importancia también como de... Nosotros aquí en este podcast y en el espacio de Madre Saldiván hablamos mucho de la importancia de que mamá y papá sigan teniendo vida, ¿no? Aparte de los hijos, para poder transmitirles vida, ¿no? Pero que creo que también en esta parte la importancia de que los abuelos sigan teniendo vida, algo que les emocione, que les puedan transmitir vida a los nietos y no se atrapen, ¿no? Porque creo que también es un riesgo como abuelos, de si no tienes algo más, pues estás arriba de los hijos y de los nietos y como también esta parte, ¿no? De poder también creo que soltar y ver a tus hijos como adultos, a tus nietos como partecita de ti, pero ya no son tus hijos. Creo que también tiene que ver con una vida, un mundo interno de la persona que se convierte en abuelo, que también pueda tener otras cosas con las que sentirse vivo, para poder transmitir y compartir esa vida y no agarrarlos y atraparlos también. Híjole, qué importante se me hace esto que estás comentando, porque es como el psicoanalista con los pacientes, ¿no? O sea, si tú no tienes... Freud mismo lo decía, el psicoanalista ha de tener una vida propia. Y estar satisfecha con ella. Y estar satisfecho y contento con esa vida, para no convertir a los pacientes en, pues ahora ven a acompañarme casi, ¿verdad? En fuentes de placer. Exacto. Entonces creo que es igual. Es igual cuando yo creo que hasta te valoran más. Porque los nietos no sienten la obligación de venir, sino el gusto de verte, porque bueno, y saben, ay abuela, ¿y por qué tienes que trabajar? Ay, abuela, ¿y por qué te vas a Chapala con Alejandro? Ay, abuela. Que no son lo único. Sí, exacto, como, ¿por qué no somos únicos, no? Ajá. Pero como dices tú, es la posibilidad de que ellos tengan su propia vida. O sea, lo que se les transmite con eso. Exacto, claro que se transmite a los hijos y a los nietos, ¿no? Que tú tienes una vida en donde ellos están incluidos, porque pues uno los lleva en el corazón a donde quiera que uno va, pero al mismo tiempo pues ellos pueden tener su propia vida, sus juegos, no sé, yo me da risa porque luego acompaño a mi hija en algunas fiestas infantiles en Selva Mágica o así, y ya los amigos de mis nietos luego ya me conocen, entonces llegan y me saludan así de... Muy actual el saludo. Y ya como te hace parte del club. ¿Te quieres subir No, le digo yo, ese no. Pero me suban los troncos, me suban no sé qué, me suban no sé cuánto, ¿no? Y ya. Luego, no, Ángela no, porque ya está viejita. Le digo, sí es cierto, déjame descansar. Oye, Ángela, hace rato hablabas como de los secretos y... ¿Cómo podemos hablar más de eso? O sea, ¿cómo en qué lo pensabas? Es que fíjate, yo lo pensé desde cómo se repiten en las familias, por ejemplo, cuando el abuelo, el hijo o alguien, el papá del abuelo, se casaron embarazados, ¿no? O sea, por un embarazo. Digo que no es el único motivo, pero uno de ellos. Por ejemplo. O cuando hubo una muerte o hubo una cosa violenta en la familia, ¿no? Que al abuelo lo mataron para asaltarlo. No, o sea, hay edades, claro, para decir las cosas. No le vas a decir a un niño de 5 años, ay, bueno, pues
tus abuelos por andar ahí de jacarandosos, se embarazaron, pero a la hora que ellos van preguntando, conforme van creciendo, uno puede ir también hablando de ciertas cosas que normalmente causan vergüenza. Yo pensé que hay secretos que se guardan porque hay una vergüenza en la familia. O la tía que se fue y le dio vuelo a la hilacha por todos lados, o no sé, el primo que cometió una estafa. Yo lo que he visto es cómo luego en las siguientes generaciones a veces se repiten este tipo de situaciones cuando no se hablan. Okay. O hay cosas que quedan que uno no entiende qué pasa. Pensé cuando, por ejemplo, una abuela que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial y que es algo de lo que no habla. O estuvo en el terremoto del 85 en el DF, enterrada bajo escombros no sé cuánto tiempo, y que nadie dice nada, ¿no? Y que son cosas que luego, no sé cómo, yo no sé decir la forma, pero pareciera como que se quedan como, no guardián, sino como una caja fuerte de secretos, ¿no? Que se van quedando por ahí y que luego se repiten en conductas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo traumático, yo voy a tener ciertas conductas. A lo mejor, por ejemplo, hay gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración y luego no salen de su casa. Les da agorafobia, o tienen como algo traumático que nunca pudo ser elaborado. O tienen pesadillas en la noche. O sea, hay ciertas manifestaciones que nos hablan de algo traumático que se quedó ahí y de lo que no se habla. O sea, como que la importancia de sí hablarlo, ¿no? Porque creo que muchas veces, ¿no? Lo que decías hace rato, como de la buena intención, a veces para que no se vea, ¿no? O hasta cosas mismas de los papás de los nietos, ¿no? De los hijos. O sea, como que no se dice, ¿no? Pero qué tanto eso se van quedando como huecos que luego se van llenando con otras cosas o se van repitiendo, y cómo la importancia y qué tanto también a lo mejor si los abuelos lo van transmitiendo, queda también como una parte de una historia familiar, ¿no? Como hay familias que les pasan muchas cosas, hay familias que no les pasan tantas, hay familias, ¿no? Como parte de la propia historia, que muchas veces ayuda a conectar cosas o da la posibilidad de dirigir hacia otro lado la vida. ¿No? Es que yo pensaba en la figura de los abuelos, que son como una figura de respeto y de autoridad, ¿no? Que aunque no sean autoritarios, sí representan autoridad, y que es muy valioso también, por ejemplo, lo que dicen. O sea, por ejemplo, al compartir esa parte de historia, ¿no? Que pudiera ser vergonzosa para la familia o dolorosa, y que el abuelo autorice o que lo hable, es como entre líneas está autorizando, y como esa figura que tienen de importancia, el que lo hable, es como desanudar las demás generaciones, ¿no? O sea, como pensaba en el poder de su palabra, y me hiciste recordar el libro, no me acuerdo de qué autor es, pero Los visitantes del yo. De Alain de Millola. Creo que lo vimos contigo y con Adriana Chávez, no me acuerdo. Pero que habla de eso, a mí me hizo pensar en lo transgeneracional, porque hablaba como de esa parte de los secretos, ¿no? Que lo que no se elabora o no se pone en palabra, pues se repite. Y se me hizo lindo eso, como también los abuelos representan una figura que puede ser liberadora. A mí se me hizo muy curioso cuando mi abuela, sus últimos días de vida, tuvo un accidente y yo sentía como que no la iba a librar, como que yo dije, yo ya sé que mi abuelita no la va a armar. Y me entró una curiosidad porque mi abuela como que no habló mucho de su vida, o sea, como muy, como no sé si hermética, como que no quería hablar, no sé. Pero a mí me entró una curiosidad, y cuando ya estaba ella en el hospital, empezamos a hablar de la vida, pero como muy suelta, o sea, como muy... Yo le preguntaba como sin un pesar, ¿no? O sea, como, oye, güey, ¿y a ti qué te gustaba de niña? ¿Y de quién te enamoraste primero? Y se empezó como que yo sentí que por primera vez habló muy suelta,
Y a mí eso también como que me ayudó a reacomodar muchas cosas, escuchar de primera voz la vida de mi abuela, porque aparte yo sabía cosas de mi abuela por mis tías, por mi mamá, por anécdotas que hay, pero de primera voz escucharla y como que aceptar su vida, a mí me acomodó bien padre, como muchas cosas, pues. Y ya escuchando de ella, fue como no hay interlocutores, o sea, ella me lo está diciendo y alcanzas a ver cómo cada uno va viviendo las cosas distintas, ¿no? O sea, que mi abuela no es la mamá que traía a mi mamá en su cabeza. No sé si me explico, ¿no? Claro. O sea, como... Y mis tías pues tuvieron una mamá, pero mi abuela fue mi abuela. O sea, y yo creo que también pensando en la elaboración o la función de los abuelos, que ha de ser muy lindo esa elaboración, que con tus hijos pudiste haber tenido ciertas fallas o aprendizajes. Todas. Exacto, pero ya con los nietos también esa posibilidad de resignificar un montón de cosas, ¿no? Es que está bien padre esto que estás diciendo, porque yo pensé que también es, por un lado, poder entender también a los papás. Exacto. O sea, que tu mamá pues hizo lo que pudo con lo que tenía en su momento, tu papá hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento, pero cuando no se hablan las cosas, por ejemplo, el hijo muerto, porque o la le infidelidad duele. o la otra familia. La infidelidad, la otra familia que no se nombra, y que son cosas que se perciben a nivel inconsciente y que luego se van reproduciendo en las siguientes generaciones. Y por otro lado también, al yo volverme comprensiva con la mamá que me tocó, pues entonces también puedo ser comprensivo conmigo. O sea, también puedo decir, bueno, yo hice lo mejor que pude con las 3 cosas o 5 cosas que tenía, ¿no? Claro. Entonces, esa parte también me parece importante, así como también yo dije el guardián de la ley, en el sentido de que la ley y la cultura, no solo la familiar, ¿no? Porque hay una microcultura familiar en el sentido de en tu familia hay una afiliación, pero luego se va dando en las siguientes generaciones otras cosas, ¿no? Pero hay una cultura y una sociedad que nos preceden a todos. Y también que vean que tú pues eres guardián de esa ley también social, ¿no? Como transmisora, ¿no? Transmisora, de que no vas a ir a romper las ventanas límites del carro a alguien porque se te cerró, ¿no? O digo, estoy hablando en exagerado, ¿no? Sí, no puedes tomar lo del prójimo. Exacto, no puede tomárselo del prójimo, no vas a cometer fraudes, ¿no? Y que esto que dices está bien padre porque como esta doble función de los abuelos, ¿no? Y que creo que para los nietos es bien importante porque entonces creo que también es una parte de poder ver dónde sí se pueden romper las reglas, cuáles sí, cuáles no, ¿no? Como que esta parte en mi casa esto no se hace, pero con los abuelos sí, ¿no? O sea, yo veo a mis hijos y obvio saben que mueren de ganas de quedarse con los abuelos porque saben que se pueden quedar viendo películas más tarde y cositas así, pero hay otras leyes que no se rompen, ¿no? Entonces creo que también esta parte es bien importante y que creo que podríamos ir desmenuzando muchos puntos, ¿no? Muchísimos. Y que, o sea, como la invitación de este episodio nos gustaría dejar y transmitir, como podernos poner a reflexionar la función de los abuelos, ¿no? Hasta dónde sí, también como papás, hasta dónde poder dar chance que también y despegarnos nosotros de que son los abuelos, son mis papás, ¿no? Mi familia es otra y de ver la importancia que los abuelos tienen también en este sentido, ¿no? Yo a veces escucho muchos papás que es como de, mira, conmigo fueron bien duros y con mis hijos, y hay veces que da ternura y dices, ay, qué padre, ¿no? A mí ver a mis papás con mis hijos, que hay muchas cosas que digo, si yo les hubiera hecho eso, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero me da mucha ternura También. verlos, ¿no? Verlos diferentes, pero hay papás que sí se enojan, ¿no? Se Que sí es enganchan, como ¿no? que se enganchan de, ¿y por qué ellos sí? Y como hasta un celo Infantil, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces creo que también es una oportunidad de poder hacer nuestra familia, ¿no? Papás, hijos, y a los abuelos como apoyo, ¿no? Y que los abuelos puedan ver también este gran impacto que hay en la familia, tanto como seguir siendo sostén de los hijos, pero ya hay hijos adultos,
y cómo poder acompañar a los nietos desde otra parte. Es que te libera, o sea, al revés de lo que podemos pensar, te libera. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estarle diciendo a tu hijo, estás bien, estás mal, haz esto, haz lo otro. Claro. Y es poder respetar la individualidad de tu hijo, y cuando de plano haya algo que a ti te brinca horrible, pues lo hablas con el hijo. Exacto. No te metes. Y ahorita que decías esto de por qué a mis hijos sí y a mí no, yo pensé que también los nietos son esa promesa de que uno puede reparar, que no se repara tanto, pero reparar un poco el daño que pudiste haberles causado a tus hijos por desconocimiento, por tus propios heridas, por tus propios situaciones personales, repararlo ahora en los nietos, ¿no? Claro. Ay, Ángela, pues muchísimas gracias. Ay, la no, verdad al es que contrario. se nos fue muy rápido el tiempo. Sí. Y hasta podría ser un episodio 2. Ya, claro, sí, cuando quieran. Y siempre cerramos los episodios con... Casi siempre tenemos invitados que tienen mamás, hijos chiquitos, ¿no? Pero también queríamos aprovechar la oportunidad que tú ya tienes hijos grandes, como hacerte 2 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más te costó trabajo de ser mamá? ¿Qué es lo que más trabajo? Yo creo que es, híjole, es que son varias cosas, me agarras así como, pero quitarme la sombra de mi mamá. La verdad es que me costó trabajo, cuando menos acordaba, me escuchaba a mí misma levantando la voz o con el dedo, haciendo así, de no hagas, no tornes, no. Y que eran cosas que yo había jurado que nunca iba a hacer, que yo no iba a gritar, que yo no. Y claro que las repetí. Yo creo que es de las cosas que más trabajo me costaron. Ay, sí. Y bueno, cuando son adolescentes también el poder pelear las grandes batallas y dejar las pequeñas guardadas en el cajón. ¿Sí? Oye, y como abuela, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo de ser abuela? Ay, cuando se van. Ay, la verdad es que se queda, por un lado, como que uno descansa y dice, ay, qué rico, ya voy a levantar los pies, ¿no? Pero a los 3 minutos se siente ese silencio y se queda resonando en el corazón de uno, en la cabeza de uno, las risas de los niños, los juegos, la plática con los hijos. Sí, yo creo que eso es lo que más trabajo me ha costado. Bueno, y respetar el lugar de los papás, ¿no? Eso me costó trabajo al principio, y cuando por algo brinco, les digo que tengo una hija que es muy buena para poner límites, que me encanta, es que me encanta que lo pueda hacer con esa libertad. Ya le estamos diciendo nosotros, como diciendo, pues ya cállate, no me lo dice así, es muy cuidadosa. Y yo le agradezco mucho que me lo pueda decir, y le digo, tiene toda la razón. Tiene su boca llena de razón. Con permiso, vaya. Oye, ¿y qué es lo que más disfrutaste o has disfrutado de ser mamá? Ay, jole. Pues yo creo que todo, cada etapa tiene su encanto. Yo creo que el poder ver a los hijos como un regalo que nos da la vida, Dios, etcétera. Y no sé, jugar con ellos, platicar con ellos, sorprenderme de los grandes seres humanos que son cada uno de ellos. Sorprenderme en padre, pues no es como, ay, no esperaba eso, al contrario, sino yo, bueno, siempre vi que eran buenas personas, pero además los veo como de adultos. Muy, muy en sus lugares, muy buenos papás, muy buenos amigos entre ellos. Yo fomentaba un poco eso, porque cuando venían de chismosos yo castigaba a los dos, a uno por chismoso y al otro por... Pues es que lo fraterno es resultado también de los papás, ¿no? Fomentan que entre hermanos haya buena relación. Sí, sí. Oye, y como abuela, ¿qué es lo que más has disfrutado? Ay, jugar.
Me encanta jugar con mis nietos y leerles cuentos y tuvimos un tiempo el cuento de Amarina y el viejo pesadilla. El viejo pesadilla, sí, de Carmen Villoro, nuestra queridísima Carmen Villoro. Y mis nietos, así era como su libro favorito. Nos vestíamos, nos disfrazábamos, nos escondíamos en un lado para que no llegara el viejo pesadilla. Y luego la mano pachona. Y ahora jugamos, ay, no sé ni cómo se llama el juego, ahorita se me olvidó. Pero jugamos una que son puros impostores y un impostor y puros astronautas. Among Us. Among Us. Sí. Entonces ahora jugamos a eso, entonces es muy divertido. Ay, qué padre. Me encanta. Ay, cuando se quedan a dormir conmigo, eso, hay sentir sus cuerpitos cerca, me dejan de sándwich. Pero amaneces todo en tu vida, pero contenta. Sí, con relleno de relleno de sándwich. Ay, Ángela, pues qué padre. Y ya para cerrar el episodio, algo que le quisieras decir, o sea, que quisieras como cerrar el episodio a los abuelos, a los papás en torno a este tema. Nada, disfrútense. Disfruten la vida, es muy cortita. Si yo veo a mis hijos como una carga, pues claro que todo va a ser pesado. Pero hay una canción en inglés que dice: él no es pesado, es mi hermano; él no es pesado, es mi hijo; ella no es pesada, bueno, lo que sea; o es mi nieto, es mi nieta. Pongamos y tener cuidado de sí respetar los límites, porque los límites ayudan a estructurar la cabeza. Sí. Entonces es disfrutar. Que es por amor también. Exacto, ese es parte del amor. Amor a los hijos y amor a los nietos. Sí. Si yo los voy a echar a perder, ¿como para qué los voy a echar a perder? Para que luego sufran en la vida o luego yo esté llorando porque me robaron. Sí. No, o sea. Claro. Gracias, Ángela. De nada. Fue muy lindo, ¿no? Pensarlo también. Yo a veces lo platicamos, Sergio y yo, de si así se quiere un hijo, imagínate. Un hijo de tu hijo. Y luego ya después me pongo así, muy analítica, que bueno, si quiere tener hijos. Y si no, lo respetamos. No, pero bueno, no, ya sé. Ya después continuaremos con el tema, con darle otro giro. Y pues bueno, a todos ustedes que disfruten de este mes de agosto, que es el mes de los abuelos. ¿No va a quedar? ¿Se va a quedar? Sí, se va a quedar. Bueno, gracias a todos. ¿Algo más antes de No, que no se les olvide seguirnos en redes sociales, escuchar el episodio en Spotify, en YouTube, y también avisarles que vamos a estar haciendo unos cambios muy padres en Madre Saldiván. Se vienen cosas muy bonitas y que estén al pendiente de nuestras redes sociales, que ahí estaremos avisando todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ángela. Ay, gracias a ustedes. Bye. Padrísimo tema. Esto fue Maestra Diván.